Listo, vamos a arrancar con la parte de la porción de la enseñanza de hoy. Los juegos tienen que ver con la enseñanza de hoy, entonces los vamos a aplicar. No fue que jugamos solo por jugar, tiene que ver con la enseñanza de hoy. Entonces vamos a aplicarlos. Hoy vamos a estar en Hechos capítulo 6, vamos a iniciar Hechos capítulo 6, verso 1 al 7. Del verso 1 al 7. No están todos en la pantalla, pero voy a leérselos primero. Dice así, usted saque su Biblia ahí porque quiero que me vayan siguiendo con su vista. Dice: al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaron de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podemos dedicar nuestro tiempo a la oración y a la enseñanza. A todos les gustó la idea e eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Señor, gracias por esta porción de tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, queremos aprender lo que tienes para cada uno de nosotros en esta noche, Señor, lo que tienes para mí a nivel personal. Señor, queremos aprender de tu palabra. Pongo mi corazón en tus manos, Señor, para que esté sensible a tu espíritu, para que esté sensible a tu voz, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Desde Hechos capítulo 1 hasta más o menos el capítulo 8, vamos a ver, hemos estado estudiando una iglesia que nace, una iglesia que se levanta, una iglesia que crece, pero vamos a ver también cómo Satanás anda buscando estrategias para destruir la iglesia. Él anda buscando maneras de destruir la iglesia. Se levantan formas, estrategias que Satanás está utilizando para tratar de atacar, para tratar de robar, para tratar de que la iglesia no crezca. Por ejemplo, la primera estrategia que Satanás usa es la persecución. Lo vimos, ¿verdad? Cómo los líderes de la iglesia, los apóstoles, fueron perseguidos, fueron muchos llevados a juicios, encarcelados, azotados, ¿verdad? Porque Satanás está usando la persecución para, según él, hacer que la iglesia dejara de crecer. No le resultó. Como no le resultó, la semana pasada vimos otra estrategia de Satanás, que es la seducción. Seducir a los creyentes a mentir. Seducir a los creyentes a querer aparentar. Seducir a los creyentes a querer tener cosas y más cosas. Y entonces vimos esta estrategia de Satanás para tratar de impedir que la iglesia crezca, pero tampoco le resultó. Entonces, a partir del capítulo 6 vamos a ver una tercera estrategia que Satanás utiliza, que son los conflictos, los pleitos dentro de la misma iglesia. Esta es la estrategia que Satanás está utilizando en estos primeros capítulos o versículos del capítulo 6. Entonces, es muy normal, por ejemplo, los conflictos son como las tentaciones. O sea, todos lo tienen. ¿Verdad? Todos somos tentados. Sí, el que diga que no, ya está tentado con mentir, ¿verdad? Sí, usted ha sido tentado alguna vez en su vida. Sí, bueno, los conflictos son como las tentaciones, a todos nos pasan. ¿Usted ha tenido algún conflicto en su vida?
Si no lo ha tenido con alguien, ¿verdad?, de afuera, mínimo, mínimo, mínimo con su hermano o con su hermano, con su papá o con su mamá. Porque podemos tener conflictos. Y los conflictos y las diferencias y incluso a veces las discusiones dentro de la iglesia suceden. Nosotros como creyentes, hasta los más espirituales pueden tener una diferencia con otro creyente que sea muy espiritual también. Podemos tener diferencias, por ejemplo, en la manera de vestir, ¿sí o no? Dentro del cuerpo de Cristo. Podemos tener diferencias en la forma de vestir, en cómo nos guste vestir. Podemos tener diferencia en la música. No es que a mí me gusta más esta, al otro le gusta más esta. No es que a mí me gusta cuando cantan estas. Podemos tener diferencias en algún versículo bíblico. Podemos tener diferencias en la manera en que estudiamos la Biblia o se nos predica la Biblia. Podemos tener muchas diferencias, y eso hablándole así a nivel general, pero podemos tener diferencias en política. Siempre, desde que yo estaba pequeñita, se decía que a la iglesia no se llevaba la política, ¿verdad? Entonces, cuando mis papás, en aquel entonces, ¿verdad?, yo estaba más chiquitilla, tenían partidos diferentes. Entonces, los chiquillos, nosotros los hermanos, por un lado sacábamos una bandera y por el otro lado del carro se sacaba otra bandera. Pero cuando llegábamos a la iglesia había que guardar todas las banderas, porque en la iglesia no se hablaba de política. Yo no sé si usted vivió esa etapa, pero yo la viví así. Los cristianos podemos tener diferencias en la política. Podemos tener diferencias en el fútbol, ¿sí o no? Sí, hemos tenido gente que se enoja porque mi esposo dice que es liguista, o porque yo digo que yo soy sapricista, ¿verdad? Y dice, el púlpito no se utiliza para eso. Porque podemos tener diferencias en el fútbol. Y algunos se enojan más que otros. Entonces, el conflicto puede estar. Lo que vamos a tratar de analizar hoy es la manera en cómo vamos a actuar en el conflicto. Es la manera en cómo la iglesia va a permitir que el conflicto le afecte o no le afecte, para seguir creciendo, para seguir evangelizando, para seguir moviéndose. Eso es lo que vamos a tratar de analizar hoy. Entonces vamos a ir verso a verso con algunos de los pasajes y vamos a enfocarnos en el verso 1. Entonces, lo primero que vamos a ver ahí, lo primero que nos dice este versículo, ¿qué es? Perdón. Recuerden que todos somos nuevos en esto, ¿verdad? Entonces, discúlpenme. Ya le estoy. Eso. ¿Vio? Ahora sí. Al multiplicarse, ¿quiénes? Los creyentes. Entonces, lo primero que vamos a ver es una iglesia que crecía rápidamente. Eso es lo primero. Apúntelo ahí, porque no se lo traje en la pizarra, porque traje el versículo para pintarlo bien bonito. Entonces, lo primero es una iglesia que crecía rápidamente. Entonces, ¿qué pasa cuando algo crece? Hay problemas, ¿sí o no? ¿Qué pasa? Nosotros jamás nos imaginamos que los sábados fuera a haber tanta gente que tuviera hambre y sed por la palabra del Señor. ¿Y cuál fue el primer problema que tuvimos el primer sábado de Raíces? No teníamos mesas ni sillas, y se los advertí, ve, ahora me sobran mesas y sillas. ¿Ah? No, los felicito, chiquillos, a los que han estado aquí. Pero eso fue un problema bonito. Entonces, cuando algo va creciendo, genera problemas. He escuchado en varias ocasiones personas que dicen, no, a mí me gustan las iglesias chiquititas, así chiquititas, donde todos nos conocemos y todos sabemos, y ahí no hay pleitos, ahí no hay problemas, no hay dificultades, porque todos sabemos todos pensamos igual. Yo no sé si usted ha escuchado eso, ¿verdad? Yo nada más digo así, yo he escuchado que me dicen eso. No, yo busco las iglesias pequeñitas, no tienen tanto problema. Pero sabe, el Señor nos mandó a evangelizar, y el Señor nos llamó a ganar a los perdidos, y el Señor nos llamó a hacer luz, y el Señor nos llamó a predicar el evangelio. Eso va a traer gente, y en el cielo se celebra cada vez que alguien se convierte al Señor. Entonces, eso va a llenar el lugar, va a llenar las iglesias, va a llenar. Aquella iglesia pequeñita tiene un problema muy grande si no crece, porque el Señor nos llamó a evangelizar, nos mandó a buscar a los perdidos, a llamarlos, a alcanzarlos. Entonces,
las iglesias que crecen, pues también los problemas crecen. Empezando desde los más sencillos. Por ejemplo, una iglesia pequeñita nos ha sucedido, no nos alcanzan las sillas, un problema, hay que comprar más sillas. No tenemos parqueo y hay carros, ¿y qué hacemos? Busquen a ver qué podemos, hay que alquilar el polideportivo. Y estoy convencida que va a llegar el día que no vamos a caber aquí, vamos a tener que buscar un lotecito para pasarnos. Los problemas entre la iglesia crece, van a haber problemas. ¿Qué es lo segundo que notamos aquí? Esto me encanta, chiquillos. Hubo un descontento. Pero ahorita vamos a hablar del descontento. Voy a usar otro tono habían dos tipos de creyentes: los que hablaban griego con los que hablaban hebreo. Entonces, lo segundo que vemos aquí es que hay griegos y hay hebreos. Hay creyentes que hablan griego y hay creyentes que hablan hebreo. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, desde que está en Egipto, ¿recuerdan? ¿Verdad esa historia? El Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Desde que está ahí, el pueblo ha tenido relación con muchos imperios que se levantaron en el mundo, empezando con el imperio egipcio. Luego siguieron imperios como el persa, el medo, el babilónico, el asirio, que fueron conquistando, fueron el instrumento que Dios utilizó para castigar o corregir al pueblo. Entonces venían imperios, los atacaban, los conquistaban, etcétera, etcétera. Entre esos, allá por el año 335 antes de Cristo, apúntelo ahí para que no se lo olvide, existió un imperio muy importante. Perdón, ahorita nos devolvemos aquí. El imperio griego con Alejandro Magno. ¿Ha oído usted hablar de eso? ¿Sí? O Alejandro el Grande. Entonces, ¿qué hizo este muchacho? Porque era un muchacho cuando él empieza su conquista. Él se propone conquistar el mundo. Y casi que lo logra, el mundo conocido en el momento. Todo lo que está en amarillo es lo que el imperio griego conquista. Todo lo que está en amarillo. Entonces, si nosotros vemos en algún momento de la historia, por esos años, el imperio griego llega a conquistar al pueblo hebreo y lo llega a tomar como esclavos suyos, como posesión suya. Pero ¿qué hacían los griegos? Los griegos lo que hacían era llevar su cultura a esas naciones que conquistaban. Entonces llevaban su lengua, el idioma. Entonces obligaban a ese pueblo a hablar el griego. Llevaban las artes, llevaban la religión. Entonces vemos el montón de dioses que ellos tenían y que llevaban la cultura, la literatura. Pero los griegos les gustaba mucho leer y escribir. Entonces ellos llevaban la literatura, llevaban la política. Era parte de lo que ellos implantaban en aquellas naciones que conquistaban. Entonces, cuando nosotros en el pasaje que estamos leyendo de Hechos, ahí ya no está el imperio griego como el imperio que está dominando en ese momento. ¿Cuál es el imperio que está ahí? Está Roma. Están los romanos dominando en ese momento. Pero a los romanos lo que más les interesaba era la plata. Poner impuestos que le pagaran, y gobernar al nivel de ejército. Entonces dejaron lo que los griegos habían implementado en cultura. Entonces, aunque era el imperio romano el que estaba en ese momento, vamos a ver que el idioma que se hablaba era el griego. El griego era el idioma que se usaba para el comercio, era el idioma que se usaba en las ventas, en las compras, en el diario vivir. El idioma que se usaba era el griego. Toda esta parte de la cultura griega se llamaba el helenismo. Por eso, si usted en la Biblia en algún momento lee sobre el helenismo, eso es lo que se refiere. Eran personas que tenían esta cultura. Entonces, el pasaje nos está diciendo que habían, ¿por qué se me borró? Qué feo, ya lo tenía de colores. Eso pasa, ¿verdad? Teníamos en verde. El pasaje lo que nos está diciendo
es que habían unos creyentes que podemos sacar por conclusión que eran judíos que hablaban griego. ¿Por qué judíos? Porque todavía el evangelio no se había abierto a los demás pueblos, a las demás naciones. Entonces todavía aquí el evangelismo se estaba llevando a los judíos. Entonces habían judíos que hablaban griego, nada más. Habían nacido tal vez en pueblos lejanos fuera de Palestina. Entonces su idioma, tanto natal como el que manejaban en el diario vivir, era el griego. Pero habían otros que hablaban hebreo. Pero resulta que los que hablaban hebreo también tenían que hablar griego, muy tramposos. Hablaban los dos idiomas, podían expresarse en los dos idiomas. Entonces ahí tenemos un conflicto porque normalmente el idioma, si no lo entendemos, causa conflicto, causa problema. Por eso ahora en el juego yo les decía, ¿verdad? Hey, mujeres, pónganse de acuerdo en lo que ustedes van a hacer todas juntas. Y alguna hace algo diferente, queda descalificada. Hombres, pónganse de acuerdo. Y hablamos un mismo idioma. Entonces es más sencillo. Pero qué difícil sería cuando nos vamos a tratar. A mí me pasa, yo no sé si a usted le pasa, pero por ejemplo, nosotros vamos a unas capacitaciones que son en Alabama, todo es en inglés. Yo lo entiendo perfectamente, pero no hablo inglés. Entonces la persona viene y en las comidas tratan de hacer conversación conmigo y me hablan y todo, y yo les respondo en español. Y Dan me regaña y me dice, o sea, no me van a entender porque ellos no hablan los dos idiomas. Yo sí. O sea, yo no, mentira. Yo puedo entender un poquito, ¿verdad? El inglés, pero falla la comunicación cuando no entendemos el idioma. Pueden haber confusiones en nuestros gestos a la hora de comunicar. Puede haber confusión si alguien no está entendiendo nuestras palabras. Entonces eso crea un conflicto. Y aquí hay un conflicto por una diferencia de idioma. Hay un conflicto porque no se están entendiendo bien, están divididos. Hay un conflicto en la diferencia entre ellos. Se levantó una barrera en las relaciones. ¿Por qué? Porque la gente se entiende mejor cuando habla el mismo idioma. Entonces ahora sí vamos al conflicto como tal. ¿Cuál era el conflicto? El conflicto era un descontento y una queja. Y les voy a explicar por qué ese es en realidad el conflicto, porque todos nos fuimos a que había una discriminación. Pero el conflicto como tal es que hay una queja y un descontento. La Reina Valera, si usted la versión que tiene la Reina Valera, dice que murmuraron. Sí, ¿verdad? El que tiene, dice murmuraron. Entonces ya vimos, estamos viendo tres cosas en este versículo. El primero es que la iglesia crecía rápidamente. El segundo es que habían griegos y hebreos. Y el tercero es que había murmuración y queja dentro de la iglesia. Había murmuración y queja dentro de la iglesia. Los griegos empezaron a quejarse, a murmurar, a hablar. Dijeron que sus viudas no estaban siendo atendidas, que no se les daba la comida. Recuerden, ¿verdad? Lo hemos visto desde el capítulo 2. La iglesia tenía este amor por los necesitados y compartir las cosas y tener todo en común, y vendían sus cosas para traer ofrenda o traían de sus cosechas, de sus ganados, para compartir con los que no tenían. Entonces se traían ofrendas que podía ser plata, ropa o comida, y eso tenía que repartirse. Pero la iglesia crecía y crecía y crecía y tenían que repartir y repartir y repartir. Y eran 12 personas repartiendo a una iglesia que crecía rápidamente. 12 personas que tenían que estar enfocados también en predicar, en orar. Entonces había un conflicto. Tal vez se les fue una viudita, se les escapó. O tal vez lo hicieron al propio. Dijeron, no, esa le ayuda a la mamá. No, esa tiene un vecino muy bueno, que le pida al vecino. O tal vez sí, se le fue, no la vieron, no le entendieron. Tal vez cuando trataron de hablar con ella, no entendieron que tenía una necesidad ese día. Y pasó. Y entonces, pero el conflicto es la queja y la murmuración. Ese es el mayor problema.
la queja y la murmuración. Y si nosotros nos vamos a la Biblia, vamos a ver que el Señor castiga muy severamente la queja y la murmuración. Solo que a veces se nos olvida lo que dice la Biblia y no nos da miedo. Y hablo a nivel general, como dicen por ahí, ¿verdad? El que le cae el guante, no lo voy a terminar para que no suene tan feo. Se tome el café al que le cae el guante, al que, o que se arrepienta al que le cae el guante. Pero a veces se nos olvida lo que dice la palabra de Dios y lo que nos enseña acerca de la murmuración y de la queja. Y lo vemos como algo tan, como un pecadillo blanco, ¿verdad? Porque le ponemos categoría a los pecados. Somos buenos para ponerle categoría a los pecados. Y este pecado jamás. Pero el que se queja, no le decimos nada. No, Dios libre, este pecado, esa persona no puede entrar a la iglesia. Y el que murmura, no le decimos nada. Pero si nosotros vemos el pueblo de Israel, Dios les había enseñado año tras año sobre la queja y la murmuración. Cuando ellos andaban de peregrinos en el desierto, en un momento la tierra se abrió por los quejones y se los tragó a todos. Vino enfermedad a los que se quejaron. En otro momento el pueblo estaba quejándose y murmurando y hablando, y Dios les mandó un montón de culebras y serpientes para que los picaran y se murieron un montón. A María y Aarón, que hablaron contra Moisés y murmuraron contra él y se quejaron de él, vino enfermedad. Entonces son ejemplos donde el Señor ya venía enseñando al pueblo de Israel desde el inicio que la queja y la murmuración no se puede permitir dentro de la iglesia. La queja y la murmuración en la iglesia causa mucho daño. Incluso la queja y la murmuración ha llegado a matar congregaciones enteras, a dividirlas, a dividir familias, a dividir amistades. La queja no es una petición de oración también. Tenemos que dividir eso, ¿verdad? Porque a veces venimos al Señor creyendo que es una petición de oración, pero en realidad es una queja. Entonces tenemos que dividir la queja de la murmuración. Entonces eso era lo que estaba sucediendo en este momento. Eso era lo que estaba sucediendo hasta ahí. Vamos a ir al verso 2. De manera, dice que los 12, hablando de los 12 discípulos, convocaron a todos los creyentes a una reunión, así como estamos hoy. Hubo convocatoria y le dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de los alimentos. En este pequeño versículo vamos a ver la solución que tuvieron los apóstoles. Vamos a ver, porque hubo un problema, pero vamos a ver la solución que tuvieron los apóstoles. Entonces la primera solución que tuvieron es que no se pusieron a la defensiva. Pero de ahí nos toca a todos nosotros. Pero de ahí, venga, ayúdeme. ¿Por qué no me ayuda? Viene solo a quejarse, viene solo a criticarme. No vimos eso, ¿verdad? En los discípulos. No, entonces la primera solución es que no se pusieron a la defensiva. A veces cuando alguien llega con un reclamo, cuando alguien llega con una corrección, cuando alguien llega a decirnos algo que hicimos mal, lo tomamos personal en nuestro corazón y nos enojamos con aquella persona. Y pasa el tiempo, ¿verdad? Y aquella persona un día llegó a decirnos: yo no sé por qué usted no me volvió a hablar. Y usted sabe aquí en su mente que es porque lo corrigieron, ¿verdad? Porque lo tomamos personal. Y tenemos como iglesia que entender que a veces lo que los líderes nos dicen, a veces la corrección de un pastor, de un líder, de un equipo, ¿verdad? De un grupo conexión, a veces la corrección está bien, es por amor. No tenemos que tomarlo tan personal. Lo segundo, no atacaron a los que se quejaban. Usted no vio que dijeron: bueno, ahora sorry, todos los griegos se me van salados, vayan, busquen a ver quién les ayuda. Por quejones. No fue esa la manera en que ellos lo tomaron. No separaron los grupos, no separaron los que hablaban en un idioma, otros. No, ellos no atacaron a los que se quejaban. Estaban abiertos ¿a qué?
había un problema, ¿verdad? No podían seguirlo haciendo igual. O sea, los apóstoles no podían predicar, orar, servir, repartir los alimentos. No podían. Tenía que haber un cambio en la dinámica, ¿sí o no? No, ellos no se pusieron a decir, no, es que eso me toca a mí. Yo soy el apóstol llamado por el Señor. Nadie más puede hacer eso. Yo soy el líder de este lugar. No, había un problema. Teníamos que negociar. Había un cambio de estrategia. Y entonces vamos a estar abiertos al cambio. Y lo último que vemos ahí es que pidieron ayuda. ¿A quiénes fueron los que pidieron ayuda primero? A toda la congregación. Ellos llamaron a toda la congregación y dijeron: chiquillos, tenemos un problema. Se nos están yendo algunas viuditas sin la ayuda diaria y se nos están enojando y se están dificultando, y queremos que todas tengan lo necesario para comer. Vamos, por favor, a buscar una solución, a buscar. Entonces viene el verso 3, que dice así: por lo tanto, hermanos, escojan ¿a cuántos? 7. ¿Cuántos tenían que escoger ustedes ahora en el juego? El bonus. 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, o sea, llenos de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces, habían 3 características que tenían que tener: muy respetados, o igual, me gusta siempre recordar lo que dice la Reina Valera, porque también nos amplía el entendimiento y la visión. Dice de buen testimonio, ¿okay? De buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Esas 3 características. Entonces vamos a tomar unos minutos para que ustedes trabajen en mesa estas 3 preguntas. Las vamos a tener en las 3 pantallas. Vamos a conversar un ratito en las mesas estas 3 preguntas. ¿Qué significa tener un buen testimonio en la vida cotidiana? O sea, no solo en la iglesia, sino en el trabajo, en la casa, donde usted va a hacer ejercicio, con su familia. ¿Qué significa eso? ¿Qué características tiene una persona llena del Espíritu? ¿Qué características tiene que tener? ¿Y cómo se ve manifestada la sabiduría en una persona? Entonces vamos a tomar unos minutitos, trabajen en estas 3 preguntas. Dos personas de diferente mesa que se pongan de pie para contestar la primera. Los 2 primeros que se pongan de pie para contestar la primera. O los escojo. Allá, Gavita, si me hace el favor, vamos a escuchar qué significa tener buen testimonio en la vida cotidiana. Ok, para nosotros, ¿verdad? El comportamiento que tenemos aquí, igual lo vamos a tener en la calle. Okay. En la casa, en la calle y en todo lugar. Ok, gracias. ¿Quién más le agrega a la pregunta 1? Anita, dicen. ¿Me dijeron? ¿Me estaban diciendo? Dele, Anita, ahí tengo también micrófono. A la 1. Ok, ¿qué significa tener un buen testimonio en la vida cotidiana? Sí. Bueno, aquí discutimos que es ser un ejemplo de Cristo en la manera en que nos conducimos por la vida, en las decisiones que tomamos, en la forma que actuamos y reaccionamos ante las eventualidades de la vida. Muy bien, ve, Anita, sí sabías, muy bien. Aquí en la parte virtual me pusieron que no haya nada en él que los demás puedan reclamar. Es una manera de dar testimonio. Saben, chiquillos, nuestro testimonio es tan importante porque a través de nuestro testimonio o hablamos bien de Cristo o hablamos mal de Cristo. Por eso es tan importante nuestro testimonio en todo lugar. Yo, o escuché por ahí una frase que me gustó mucho, que guardar el testimonio no es que no pequemos, porque siempre vamos a pecar, es que no carguemos culpa.
Es la diferencia. Vamos a pecar, pero cuando pecamos y nos volvemos al Señor y nos arrepentimos y tratamos de hacer las cosas diferentes, somos libres de culpa. Entonces eso es tener, y otro montón de cosas que ustedes hablaron, pero por falta de tiempo no vamos a discutirlo todo. Ahora, otras dos personas que me ayuden con la 2. Allá tengo una, Gavita, ahí, la mesa 15. La 2. ¿Qué características tiene una persona llena del Espíritu Santo? ¿Sabe? Bueno, que se refleja el fruto del Espíritu, que es bondad, mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la paz, el amor, la benignidad y el gozo. Muy bien. ¿Pusieron esa? La mayoría. Yo sé, ¿alguien que haya puesto algo diferente? ¿Alguna mesa? ¿Que haya puesto algo diferente? ¿Ninguna? Aquí venga, Gavita, donde Gaby. Sí, no, dígame en el micrófono para que los que están conectados escuchen. Estar en constante oración, y algo muy importante es la lectura, el estudio de la palabra de Dios. Ok, gracias, Gaby. Otras dos que me ayuden con la última. ¿Cómo se ve manifestar la sabiduría? Allá, aquí en la mesa 14 tengo una manita levantada. Bueno, y aquí tengo Gabo. Hola, bueno, lo que nosotros discutimos en nuestra mesa fue básicamente, bueno, para saber que una persona es sabia, por decirlo de alguna forma, primero tenemos que saber con qué se mide, ¿verdad? Y creo que la sabiduría se mide con la calidad de nuestros actos. Entonces, para saber si, cómo se ve básicamente una persona con la sabiduría, es una persona que realmente de ahí, pues, actúe de forma correcta. Muy bien, gracias, Gabo. Y allá tengo en la mesa 14. Sí, bueno, conversamos que es una persona que ante el error está activamente buscando enmendar ese error, ¿verdad? Activamente lo hace. Cuando se le presentan problemas ya está pensando en soluciones, no en hacer ese problema mayor. Se deja guiar por el Espíritu Santo, y también conversamos sobre el Proverbios capítulo 3 del 5 al 6, donde habla que se reconoce a Dios para que constantemente esté alineado a los caminos de Dios. Entonces está siempre con eso en mente. Muchísimas gracias, muy bien. Los 6, 2, 4, 6, sí, ¿verdad? Que contestaron ahora al final vienen porque se ganaron un chocolatito. Entonces ahora se los doy por su participación, ¿eh? Quiero nada más, búsquenme en este pasaje, Santiago 3:13, Santiago 3:13. Santiago 3:13. Vamos a leer el 13 y el 17 del capítulo 3. Yo se los voy a leer, pero quiero que ustedes lo tengan y lo subrayen y lo marquen. Para Santiago 3, versículo 13 y 17. Dice el 13: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo. ¿Cómo? Viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con humildad, con la humildad que proviene de la sabiduría. Ese es el 13. Ahora vamos al 17. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura, y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismos y siempre es sincera. Ahí se los dejo para que lo analice usted en su casa. Después de que buscaron las personas con estas características, como ahora en la congregación ustedes buscaron 7 personas con diferentes características que ustedes ya reconocen y sabían, fulano trabaja con este, fulano trabaja con el otro, porque son visibles. Así los 7 varones que escogieron eran visibles y reconocidos en la congregación como hombres de buen testimonio, hombres llenos del Espíritu y hombres llenos de sabiduría. Eran reconocidos. La congregación fue quien los escogió y los trajo a los apóstoles. Los apóstoles oraron por ellos y ellos empezaron a servir. De ahí nos vamos a ir al último verso, el verso 7. Y vamos a ver algo muy importante y con esto vamos a cerrar. Dice el verso 7: así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose
el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Vemos dos resultados después de que hubo un gran problema, pero se solucionó el problema. Entonces, cuando en las iglesias, en la congregación, hay problemas, diferencias. Ahora en una mesa me decía, ya tuvimos la primera diferencia, nosotros contestando, opinando. Cuando existen estas discordias en las iglesias y se solucionan, suceden dos cosas. Lo primero es que es oportunidad para que un nuevo equipo crezca, un nuevo equipo nazca. Ahí nacieron los diáconos. ¿Quiénes eran los diáconos? Los que servían las mesas, los que repartían. Era un servicio de atender a los demás, de distribuir las ofrendas que se daban. Esos eran los diáconos. Y ahí nacieron en Hechos capítulo 6. Entonces dio oportunidad para un nuevo equipo. El conflicto, buscando una solución, da oportunidad para nuevos equipos, para que personas puedan trabajar en cosas nuevas que tal vez no teníamos, no se había pensado. Y lo segundo que sucedió es que dice que así el mensaje de Dios siguió extendiéndose. La iglesia siguió creciendo. No pudo Satanás tampoco con su estrategia del conflicto. No pudo, porque con la ayuda del Espíritu Santo se solucionó. Y entonces la iglesia siguió expandiéndose, siguió extendiéndose. Dos soluciones muy hermosas que sucedieron en esta iglesia. Entonces los problemas, las dificultades, los conflictos no son un símbolo de debilidad dentro de la iglesia. Más bien es una oportunidad para avanzar un escalón más, para purificar nuestro corazón, para cambiar algunas actitudes que tenemos que mejorar, para pedir, ¿verdad?, llenura del Espíritu Santo, para vivir según el fruto del Espíritu Santo. Son oportunidades que se nos dan. A veces vamos a necesitar mucho amor, a veces mucha paciencia, a veces ser bondadosos con los demás. Vamos a necesitar el Espíritu Santo. Por eso es tan importante que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo cada día. El Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros, pero necesitamos pedirle que se manifieste en nuestro servicio. Que cada vez que usted venga a servir de la manera que el Señor lo ha llamado a servir, o de la oportunidad que se dé. A veces las oportunidades es recoger las mesas y las sillas, pero que ahí se manifieste el Espíritu Santo en usted. Que si alguien puso la silla mala a usted, o si alguien dijo no, hermanito, así no se pone la silla, usted no lo tome personal. Usted diga, enséñeme para yo la próxima ponerlo bien. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. Eso es manifestar la llenura del Espíritu Santo. Entonces vamos a cerrar esta noche pidiéndole al Espíritu Santo que se manifieste en nosotros primeramente, y también en Iglesia DC. Entonces póngase sobre sus pies y vamos a pedirle al Espíritu que se manifieste en esta noche, que venga a este lugar a morar, a manifestarse en medio de nosotros.